Hoy vamos a ver cómo realmente funciona la declaración de la renta. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 290 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Ya estamos en mayo y toca hablar de la declaración de la renta. Ya hace unas semanas que ha empezado el plazo, pero yo este año voy un poco retrasado en todo. Hoy voy a tratar este tema como realmente se merece, pero antes una pequeña advertencia. Yo no soy asesor fiscal, ni muchísimo menos. Solo soy un inversor particular que sabe un poco de su situación, de las cosas que ha vivido. Y no conozco todas las casuísticas, ni todos los casos, ni muchísimo menos como he dicho antes. Bien, dicho esto, vamos allá. Lo primero que quiero destacar es que conozcas que si bien el tema del plazo de la declaración de la renta ha empezado o empieza en el mes de abril, la renta como tal empieza muchísimo antes. Ahora en mayo de 2022 estamos haciendo la declaración de 2021. Repito, de 2021, es decir, desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2021. El resultado de esta declaración de la que vas a presentar o de la que ya has presentado ahora depende de lo que ha pasado el año pasado. Ahora ya no puedes hacer nada. No puedes hacer nada respecto al año pasado, pero sí puedes hacer algo de cara al futuro. Luego, al final de este podcast, volvemos un poco con este tema. Otro aspecto muy importante de la declaración es que, independientemente del resultado de tu declaración, que sea pagar o que sea devolver, no significa que pagues más o que pagues menos impuestos. El resultado de la declaración es que has pagado menos impuestos de los que te correspondían y ahora tienes que pagar la diferencia. O, en caso contrario, que has pagado de más y ahora te van a devolver ese exceso de impuestos que has pagado. Sé que todos preferimos recibir dinero en nuestras cuentas que tener que pagar, pero con la declaración es un caso especial. Es que si te sale a pagar, significa que has tenido en tu poder un dinero que no te correspondía, un dinero que te ha salido gratis. En cambio, si te sale a devolver, es que Hacienda te ha estado quitando, ha estado quedándose con un dinero que era tuyo y ahora te lo devuelve. Te lo devuelve como mínimo 5 o 6 meses después. Aunque esto en teoría es así, no siempre es así, porque también existen cosas como las deducciones fiscales, que son circunstancias por las que Hacienda se compromete a regresarte una parte del dinero que tú has puesto. No se puede generalizar con todas las deducciones, pero un ejemplo son las donaciones a una ONG. Parte del dinero que tú has donado, Hacienda luego te lo devuelve. Conociendo un poco estas dos circunstancias, es decir, que la declaración es respecto al año anterior y que el resultado de la declaración es una forma de revisar si los impuestos que has pagado el año anterior eran realmente los que a ti te correspondían. Viste estas dos aclaraciones, toca revisar cómo realmente funciona la declaración. Lo que te voy a indicar a continuación se aplica en la actualidad, en 2022. Es posible que en los próximos años cambie. En general, la forma en que se calculan los impuestos no suele cambiar de un año a otro, incluso a periodos más largos no suele cambiar nada o casi nada. Y es más, en la mayoría de los países suele funcionar de una forma similar. Lo que sí que cambia es la cantidad de impuestos a pagar, pero la forma de calcularlos no tanto. Por ejemplo, venta de acciones. Compraste a un precio y vendiste a otro. Los impuestos a pagar se calculan en base a ese beneficio. Y esto es así en casi todo el mundo, independientemente de si tienes que pagar un 19% de esos beneficios, un 24%, o si hay un mínimo por el que estás exento, o si se pagan impuestos dependiendo si estas acciones las has comprado y las has tenido en tu propiedad durante más o menos de un año. Estas son formas en las que funciona este tipo de impuesto en diferentes países. Bien, pues entonces vamos un poco con los apartados de la declaración de la renta que tenemos en España. En primer lugar, el primer bloque son las rentas del trabajo. Le llamamos declaración de la renta, pero realmente son como dos bloques totalmente diferentes. Y estos dos bloques, bueno, no son dos, son tres, pero se calculan de forma totalmente independiente y luego se hace un cálculo final. Y por un lado tenemos los que se llaman las rentas del trabajo, que es el dinero percibido si tienes una nómina o si tienes una pensión. Lo mismo que si eres autónomo, aunque es un poco diferente. Y también existen otros ingresos que son considerados ingresos del trabajo. Entre las rentas del trabajo incluyen cosas como
derechos de propiedad intelectual, no siempre, o los planes de pensiones. En el caso de los planes de pensiones, si tú has aportado al plan de pensiones, esas cantidades se restan de tus ingresos. Fiscalmente es como si tuvieses unos ingresos menores. Lo que quiere decir que si pagaste los impuestos que te correspondían por tus ingresos, en el caso de que tengas una nómina, pues de que la empresa te hiciese correctamente las retenciones, ahora te va a salir a devolver. Eso en el caso de aportar al plan de pensiones. En el caso de recibir dinero del plan de pensiones, es decir, que estés jubilado, por ejemplo, ese dinero se contabiliza como ingreso de trabajo y se suma a tu pensión. Y esto puede hacer que te hagas saltar de tramo y seguramente la declaración te va a salir a pagar. Y si tienes una vivienda en propiedad alquilada, esos ingresos también son rendimientos del trabajo. Por lo que según están las cosas a día de hoy, si en el futuro esperas vivir de rentas del alquiler e ir aumentando tu patrimonio inmobiliario, tener un plan de pensiones seguramente sea una idea pésima. Bien, pues esto es el primer bloque, las rentas del trabajo. El segundo bloque son las rentas del ahorro, que son un poco lo que más está relacionado con este podcast. Este segundo bloque, las rentas del ahorro, en teoría son todos los ingresos que has tenido que no han procedido de cambiar tu tiempo por dinero. Si es que esta Hacienda lo tiene claro, hay dos formas de ganar dinero, trabajando, cambiando tiempo por dinero o haciendo trabajar nuestro dinero. Y dentro de este bloque de las rentas del ahorro hay cosas muy diferentes. Vamos a ver algunos de los productos más populares y veamos cómo funcionan. En primer lugar tenemos depósitos y otro tipo de intereses o rendimientos por nuestros ahorros, por nuestras inversiones. En caso de que tengamos el dinero depositado en algún lugar y por ese dinero nos entreguen una rentabilidad, en este caso se tiene que declarar, se tiene que tributar, se tiene que pagar impuestos por ese dinero que hemos recibido en el año en que lo hemos recibido. Repito, se declara por los intereses recibidos. Si tenías un depósito de 1.000 euros y al final de la vida del depósito recuperas tus 1.000 euros, por esos 1.000 euros no se paga nada, que esos ya eran tuyos. En el caso de tener acciones, y estas acciones pagan dividendos, estamos en este caso también. Luego te cuento un poco más sobre acciones. Sobre esto de los intereses y los rendimientos quiero hacer una pequeña aclaración o una pequeña excepción, que son casos como las inversiones tipo crowdlending, tipo crowdinvesting o participaciones en algunas empresas no cotizadas. En este caso es posible que el dinero que vayas recibiendo no siempre son intereses. En algunos casos lo que se paga es devolución del capital invertido. No se paga en forma de dividendos o en forma de intereses, sino que te devuelven el capital que has invertido. Puedes considerarlo un truco fiscal o lo que quieras, pero es una forma legal para no tener que pagar impuestos hasta que recuperas todo tu dinero, o hasta recuperar por lo menos una parte de tu dinero, y a su vez asegurarse de que esta inversión es realmente rentable. Si no, lo que puede pasar es que estés pagando unos impuestos por unas posibles ganancias y al final resulte que has perdido porque no has conseguido recuperar todo lo invertido. No sé si se entiende, pero a veces cuando en una inversión tipo crowd o en otro tipo de inversiones recuperamos parte del dinero invertido, el dinero que hemos invertido, ese dinero no paga impuestos, pagan los beneficios, pero no el dinero invertido. Hablemos un poco de acciones, fondos de inversión, ETFs. Tú compras por X y vendes por Y. Si no vendes, no tributas. Esto es algo que la mayoría de las personas que empiezan desconocen o no entienden exactamente cómo funcionan. Tú, hasta que no vendes tus acciones, no se materializan estas pérdidas o beneficios y por tanto no tienes que pagar nada. Compraste a 10 y ahora cotizan a 300 y no has vendido. Si no has vendido nada, no tienes que pagar nada. Que igual cuando tú vendas ya están en 1 y tienes una pérdida. Esto se entiende mejor con el siguiente ejemplo. El precio de tu vivienda. Compraste una vivienda por X en su día y hoy está valorada en 2X. Por esa valoración no se paga nada. Bueno, no se paga nada a nivel de la renta. Si no vendes la casa, no pagas. Pues con acciones, ETFs, fondos de inversión y otros activos pasa lo mismo. Y vender significa vender. Si dejas el dinero en el broker o lo llevas a tu cuenta corriente, eso es indiferente. Si has vendido, has vendido. Y hasta que no vendes, no tributas. Creo que más o menos está claro, pero parece que no, porque en los últimos años este tema está siendo bastante polémico. En las noticias salen que empresarios importantes como, Jeff Bezos, Elon Musk, Amancio Ortega, Carlos Slim, han ganado no sé cuántos millones en el último año y no han pagado impuestos por ese dinero. Lo cual
esto en cierta medida no es cierto. No es cierto que en su cuenta bancaria hayan recibido todo ese dinero, solo que las acciones que tenían se han revalorizado. Pero dinero como tal no lo han visto. Y te recuerdo, se pagan impuestos por los beneficios, no por la revalorización de los activos. En el caso de cobrar dividendos por acciones, ya te lo comentaba antes, los dividendos de acciones son similares a los intereses de un depósito. En el momento de cobro del dividendo se tributa por esos beneficios. En caso de fondos de inversión en España tienen una particularidad. En primer lugar, un fondo de inversión es similar a unas acciones. Hasta que no vendes, no tributas. Pero en España tenemos una ventaja adicional. Y es que si quieres vender un fondo para comprar otro diferente, lo que puedes hacer es un traspaso de fondos. Un traspaso es que el dinero va directamente de un fondo a otro fondo. Y esta, llamémosle, operación especial, el traspaso de fondos, está exenta de impuestos. No es que Hacienda diga, me olvido de todo esto y ponemos el contador a cero. No. Solamente es que no se tributa en ese momento. Las inversiones iniciales, con sus importes, se tienen en cuenta en el nuevo fondo. Y cuando finalmente vendas, pagarás los impuestos por los beneficios reales que tú has obtenido, independientemente del último fondo en el que hayas invertido tenga un resultado u otro, hayas ganado o hayas perdido en ese fondo. Lo que se calcula es tus beneficios reales. Y esto es una ventaja muy importante porque puedes ir cambiando de gestor si encuentras algo mejor, o puedes ir cambiando tu perfil de riesgo y en estos cambios no pagas impuestos. Y hasta aquí un poco lo más destacado, pero en los últimos años hay una inversión que está bastante de moda y es todo lo que es criptomonedas y todo lo relacionado con la nueva economía surgida a raíz del blockchain. En primer lugar, aquí indicarte que Hacienda aún no tiene muy claros sus criterios. Más o menos ha ido encasillando esta forma de inversión en criptos en sus equivalentes en otras inversiones, pero todavía no está definido ciertos criterios. Hablemos un poco de las formas de ganar dinero en criptos y cómo se tributa por ellas. Por un lado tenemos el staking y otras formas de generar, llamémosle, nuevas criptos. Recibes nuevas criptos a raíz de tu inversión inicial. Esto puede ser tanto por un préstamo tipo lending o por medio de algún pago para mantener la liquidez de la plataforma, lo que podría equivaler a un depósito bancario. Lo que se llama staking. En estos casos estamos ante un pago de intereses o se asemeja a un pago de intereses y funciona eso como un depósito a plazo fijo o como los dividendos de unas acciones. En cuanto recibes estas nuevas criptos, tienes que pagar los impuestos correspondientes. Puede parecer algo sencillo, pero como te explicaré dentro de un momento, es realmente complejo. Antes déjame comentarte si compras y vendes criptos. Si holdeas criptos, es decir, que compras y las mantienes durante un plazo indeterminado y luego las vendes, pues es igual que acciones o fondos de inversión. Has comprado por X y has vendido por Y. Y tienes que pagar impuestos por esos beneficios. Aquí, en principio, no hay duda. Pero ahora vamos con el kit de la cuestión. Con el punto más conflictivo. Si conviertes tus criptos en otras. En las criptos, para empezar, no existe el traspaso ni nada similar. Si tienes, por ejemplo, Bitcoin y conviertes tus Bitcoin en Ethereum, esto para Hacienda es venta y compra. Es decir, que fiscalmente es como si vendes tus criptos y las cambias a euros, y estos euros los usas para hacer una nueva compra. En el caso anterior, para Hacienda es que has vendido tus Bitcoin y has recibido unos euros. Y por tanto, un posible beneficio, una posible rentabilidad, y luego lo que has hecho con tus euros, pues ya es otro capítulo. A día de hoy, Hacienda lo ve de esta manera. Sí, te habrás ahorrado las comisiones, pero no los impuestos. Así que volvamos un poco al staking. Tenías, por ejemplo, DAI y recibiste X DAI por tenerlos en liquidez. Para Hacienda no has recibido DAI. Para Hacienda has recibido euros y estos euros los has utilizado para comprar más. Al menos de momento, a día de hoy, esto parece que es así, que la norma es así. Puede que pienses que tienes todo el sentido, que no tiene ningún sentido, pero lo que realmente es muy complicado hacer un cálculo exacto de los beneficios que has obtenido en un año natural. Pero así son las cosas. Por último está el tema de la minería. No te he hablado de minería porque la minería tiene un tratamiento especial, tan especial que no se considera una renta del ahorro, sino una renta del trabajo. Y esto, en otras palabras, ya significa que estamos ante una actividad económica, que te tienes que dar de alta en Hacienda, en autónomos y todo el jaleo. Te he hablado mucho de beneficios, pero no te he hablado de pérdidas. Si tienes pérdidas, estas pérdidas se pueden compensar con posibles ganancias.
En un año concreto, si no has tenido beneficios o estos beneficios no son suficientes para cubrir estas pérdidas se pueden compensar en los 4 años siguientes. Hay unos límites, pero se pueden compensar y existe un lugar específico en la declaración de la renta para ir indicándolo. He empezado el podcast contándote que 2021 ya ha terminado y que ya no puedes hacer nada por cambiar tu declaración de la renta. Me refiero a nada, llamémosle ilícito. Pero aún estás a tiempo para planificar correctamente tu próxima declaración. Como curiosidad te quiero hablar de lo que se puede llamar el efecto diciembre. Mucha gente espera a diciembre para hacer ciertas cosas fiscales. Por ejemplo, aportar a su plan de pensiones o para hacer ciertos gastos que puedan ser deducibles, especialmente las empresas. Por eso, algunos años antes de Navidades, la bolsa baja, especialmente en años como el 2018. La bolsa está en pérdidas y la gente aprovecha para vender y para compensar posibles beneficios que haya tenido ese año y de esta forma reducir sus impuestos, para más tarde comprar otras acciones o otros fondos o otro tipo de inversiones, vamos. Para terminar, un disclaimer final, una cosa más, unos últimos consejos. Te repito, yo no soy un experto en estos temas y en caso de dudas, consulta siempre a un especialista. Conocer de impuestos es importante, pues nos podemos ahorrar un dinero que nos puede servir para mucho, especialmente si ese dinero está bien invertido. También existen inversiones que cuando las vendes, automáticamente llamémosle empresa de inversión, ya te aplican la retención correspondiente y se envía ese dinero en tu nombre a Hacienda. Y en otros casos no te retienen nada. La declaración de la renta es precisamente para revisar todo esto y que cada uno pague lo que le corresponde. Si es justo o no, si es complicado o no, si tenemos demasiados impuestos o tenemos pocos, o si estos impuestos se utilizan bien o mal, es un tema que no corresponde valorar este podcast. Lo que sí es cierto es que la agencia tributaria en España es de las mejores y de las más modernas del mundo. Tiene unos recursos increíbles. Y también llevar a Hacienda a los tribunales y ganarle es muy complicado y muy caro. No olvides esto y creo que yo no tengo más nada que decir, no vaya a ser que me vaya a meter en un lío. Dicho todo esto, me despido ya, te deseo que tengas un maravilloso día y si te ha parecido interesante este podcast no olvides compartirlo, dejarme un comentario, un me gusta, una reseña que hace mejorar la visibilidad de este podcast y me ayudan a llegar a más gente. Y con todo esto me despido no sin antes desearte que tengas una tranquila declaración de la renta.